Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos al último webinar del Foro de Industrias Creativas Unión Europea México 2021. Mi nombre es Adrián Enciso y soy consultor en el programa de apoyo a los diálogos sectoriales entre la Unión Europea y México. Les doy la más cordial bienvenida a como lo mencionaba, ya el último webinar de esta primera etapa del Foro de Industrias Creativas. Ahora explicaremos qué continúa después de estas sesiones virtuales que hemos tenido con expertos. Bueno, el objetivo de esta primera parte ha sido presentar los temas que más interesan a la comunidad de industrias creativas en la Unión Europea y en México, y como preámbulo a una segunda parte que tratará sobre unas reuniones de negocios entre empresas, creadores, creativos, freelancers y emprendedores mexicanos y de la Unión Europea. Antes de presentar el panel de hoy, que tratará sobre la presentación de casos de éxito y de colaboración, en algunos casos, entre empresas europeas y mexicanas, me permitiré darles algunas informaciones sobre el foro en general y cómo vamos a trabajar el día de hoy. El foro ha comprendido 9 webinars que comenzaron el 14 de junio y terminan hoy, el día 28. Todas las sesiones han sido de acceso gratuito, previo registro, en industriascreativas.umx.com. Es importante que guarden este sitio porque ahí vamos a estar subiendo los videos de todas las sesiones para que quieran verlas de nuevo, y también la información sobre los encuentros de negocios. Para esta sesión de los encuentros de negocios que se llevarán a cabo desde el 13 al 30 de septiembre, tendremos una plataforma específica que ya hemos creado y hemos publicado. Algunos de ustedes ya se han registrado en ella, en la cual ustedes podrán crear el perfil de su empresa, de sus actividades, en español y en inglés, es muy importante, para que las empresas europeas y mexicanas puedan verlo y solicitar, aceptar y reagendar citas durante estas semanas de septiembre. En un momento voy a compartir también en el chat la liga para esta plataforma.
En cuanto a la sesión de hoy, por el momento las cámaras y los micrófonos de la audiencia están cerrados. Los abriremos al final para tomar una foto de grupo. Pero si tienen comentarios técnicos sobre la plataforma, sobre Zoom, les pedimos que los escriban en el chat. Las preguntas que tengan para los panelistas, que son, como lo comentábamos, casos de éxito que ya están probados, ahora nos van a platicar sobre cómo han ellos diseñado y hecho crecer sus proyectos. Las preguntas que tengan para ellos, por favor, escríbanlas en la sección de preguntas y respuestas. Aquí abajo hay una sección específica para eso. En caso de requerir contactos y demás, nosotros se los pediremos a los panelistas y para que ellos los compartan directamente en el chat, ¿vale? La sesión va a estar disponible todo el tiempo en 2 canales de audio, en español e inglés. Si requieren la interpretación, abajo hay un icono con un globo, con un mundo que dice interpretación. Les pedimos que cambien al audio de su preferencia, en español o inglés. A todos los participantes hacia el final les enviaremos una breve encuesta de 2 minutos que nos ayuda mucho a saber qué funcionó y qué debemos mejorar para siguientes eventos. Y bueno, sin más preámbulos, paso a presentar a nuestra moderadora del día de hoy. Ella es Cristina Novio García, es la líder del proyecto de diálogos sectoriales Unión Europea México, que organizamos a nombre de la delegación de la Unión Europea este foro. Pues Cristina, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Buenos días, buenas tardes. Estamos ya en la última sesión de nuestro foro de Industrias Creativas y hoy vamos a tratar los casos de éxito para cerrar. Todos los panelistas invitados han demostrado ser una historia de éxito dentro de los sectores de industrias creativas, sea en la Unión Europea o en México. Para que esta sesión sea más dinámica, no les vamos a pedir a los panelistas solo que cuenten su historia, sino que desarrollen un discurso de ascensor. Un elevator pitch de un máximo de 4 minutos. Es decir, vamos a jugar a los roles de que durante 4 minutos nos presenten su idea de negocio, su modelo de negocio, cifras clave, también un poco su trayectoria hasta el momento, como si estuvieran tratando de atraer a inversores, promocionando sus productos y servicios frente a la audiencia que serían esos potenciales inversores. Esta dinámica creemos que, aparte de ser más divertida, nos ayudará a comprender cuáles son los temas clave que hay que abordar o presentar pues, cuando buscamos financiamiento, cuáles son los puntos críticos a la hora de diseñar un proyecto o una empresa en un sector de industrias creativas. Como ya indicó Adrián, cada panelista va a tener un tiempo de 4 minutos para este discurso de ascensor y después iremos haciendo preguntas, tanto yo por mi parte como la audiencia. Por supuesto que para eso cuentan con la sección de preguntas y respuestas dentro de la aplicación. Y empezamos, sin más preámbulo, con Diego Aguirre. Él es co-creador del colectivo Radio Global ORG. Es una estación de radio por internet independiente que lleva transmitiendo desde hace 12 años, desde 10 ciudades diferentes alrededor del mundo. También es co-creador de la emisora de radio por internet VMV. Espero que me corrijas, Diego, porque eso es como lo tengo anotado. También es colaborador de Nodo, co-creador de Listening, codirector del proyecto CC de Radio para el Centro de Cultura Digital, colaborador en NC Radio Emisora y bueno, cuenta con un montón de experiencias más. Buenos días, Diego. Tienes la palabra. Hola, Cristina, muchas gracias. Sí, WM era como una frecuencia así. Sí. Muchísimas gracias. Sí, voy a ponerles mi presentación y espero lograr esos 4 minutos. Yo sé que luego nos da mucho por hablar. Voy a ir rápido. Lo que intenté hacer es una especie de radiografía del proyecto. A mí me invitaron a hablar sobre Radio Nopal, que es una estación de radio por internet que transmite desde la Ciudad de México, que hace su propia tecnología, pero me gustaría hablar un poco sobre el contexto de dónde está Radio Nopal. Ahora me gustaría hablar sobre estos proyectos, que los voy a mencionar como en relación inversa a la manecilla del reloj. Pueden ver Radio Nopal en la esquina superior izquierda. Después está Tuna, que es un pequeño hijo de Radio Nopal, que es este lugar donde estoy ahorita. Es un estudio para grabación de podcast. Después voy a mi estudio de diseño, que es holadiego.com. Y después voy a mensajito.mx, que es una tecnología que hice junto con mi socio para hacer estaciones de radio por internet sin computadora. Entonces, me quisiera enfocar
bueno, sí, claro, en Radio Nopal como es la invitación, pero en la relación entre Radio Nopal y Mensajito, y me gustaría hablar de estos dos proyectos porque creo que es interesante entender que Radio Nopal es un medio independiente y que tiene sus dificultades llegar a generar que sea un proyecto autosustentable, ¿no? Lo que yo he encontrado es que, claro, si tú quieres hacer un medio independiente, autosustentable, probablemente lo primero que se nos viene a la mente es hacer publicidad o relacionarnos con marcas, ¿no? Y eso es justo lo que ha sucedido actualmente, que tenemos un montón de desinformación y que los medios solamente hablan de ciertas cosas, hay mucha violencia, hay mucho odio, no quiero decir que en todos, pero podría decir que en la mayoría de los medios. Entonces, esto hace que, ¿cómo podemos hacer para que no tengamos ninguna relación con ninguna institución política o ninguna marca, que podamos ser un medio realmente creativo, realmente independiente? Entonces, bueno, mensajito.mx es una tecnología, como les mencionaba, abierta para poder hacer estaciones de radio por internet sin computadora. ¿Cuál es su relación con Radio Nopal? Le permite hacer un laboratorio de pruebas. Y la relación de Radio Nopal con Mensajito le permite, pues, transmitir, ¿no? a Radio Nopal. Mensajito es una tecnología libre que permite crear una estación de radio por internet sin el uso de computadoras convencionales. Es un transmisor, es un hardware, es un servidor y una plataforma que alberga estaciones de radio y podcast. Lo que logramos hacer es que logramos hacer lo que yo le llamo como un maridaje de tecnología, de hardware, que nosotros hicimos el software, y estos transmisores lo que hacen es comprimir un archivo de audio y mandarlo a nuestro propio servidor junto con metadata. Es decir, puedes mandar fotografías, locaciones, puedes mandar datos, llenar campos. Y lo que logramos hacer también es una plataforma que cada que alguien hace un transmisor de estos, se hace una página de internet. Es decir, tú puedes, Radio Nopal, que es una de las estaciones que transmite, tiene una página de más en mensajito.mx, ¿no? Y no necesitó de una computadora para hacer esa página, no necesitó comprar un dominio para hacer esa página, y no necesita un servidor específico ni para transmitir, ni para la página misma, ¿no? Digamos, sí lo necesita, pero nosotros damos el servicio gratis. Y en esa página puedes escuchar otras estaciones de radio y los podcasts que generan esas estaciones de radio. Este proyecto fue apoyado por la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México bajo el Programa de Emprendimiento de Proyectos en Base Tecnológica. Estos son algunas estaciones de radio. Actualmente hay alrededor de 30 estaciones de radio en el mundo que transmiten con esa tecnología. Hay en Italia, hay en Estados Unidos, hay en Honduras, hay en Ecuador, hay en Colombia. Aquí puse una estación de radio que transmite en la Ciudad de México, pero transmite en japonés, y hay personas en Japón se conectan y traducen todo entre español y japonés. La siguiente es una estación de radio en Barcelona, en una universidad de diseño que transmite allá. La siguiente es una estación de radio aquí mismo en la Ciudad de México, una estación de radio feminista. Una en Tlaxcala, una en Iztapalapa, una en el norte de México, en Tamaulipas. Y es importante esto porque da contexto a lo que es Radio Nopal. Radio Nopal para mí es, como ya mencionaba, es el laboratorio de pruebas, ¿no? Es la primera estación que hice para demostrar que esta tecnología sirve. Y es interesante porque aquí todos los días se habla de Mensajito, ¿no? Todos los días se habla de esta tecnología y todos los días se habla de cosas súper interesantes en la Ciudad de México. Radio Nopal actualmente salió una publicación en Wire, que es una de las 100 estaciones de radio imprescindibles en el mundo. Es una estación de radio, pues, importante en la Ciudad de México, importante en el mundo, creo. Es una estación de radio en español que actualmente cuenta con 45 programas a la semana y alrededor de una población de 70 personas que trabajamos de manera colaborativa. Estamos en proceso de hacernos una AC, sin fines de lucro,
y eventualmente quisiéramos ser una donataria autorizada. Funcionamos de manera sociocrática, que probablemente la manera más cercana que podrían conocer es como una especie de cooperativa. Funcionamos. Y bueno, quisiera platicarles que estamos en la calle. Esta es una ventana que da en la calle en el centro de la Ciudad de México. La segunda foto que ven es el estudio donde estoy ahora, que es Tuna, que está súper bien equipado con micrófonos, mixer, etc. La foto que ven acá abajo es nuestro espacio que está adecuado para poder impartir talleres. Entonces también otra de las formas en las que Radio Nopal subsiste es a través de un plan educativo que hacemos cobrado. Aquí pueden ver una de nuestras asambleas, después en la foto derecha. También otra de las formas que hemos encontrado para poder seguir siendo independientes y seguir subsistiendo es a través de venta de mercancía. Y bueno, aquí vemos algunos programas también, y también ahora estamos explorando, la persona que ven con una cara de pato es Pedro Azam, es un artista que estuvo exponiendo en nuestro espacio. Entonces estamos explorando la posibilidad de ser un espacio expositivo, como una especie de galería, donde los artistas podemos hablar sobre los artistas durante un mes. Que yo creo que ya me estoy llegando al fin de la presentación. Y por último, por acá está Rubén, que es un vecino de la colonia, que tiene un programa que habla de su colección personal de objetos y la historia de sus objetos. Y con esto termino. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias, Diego. Seguimos con Leslie García. Leslie es miembro de Interspecifics, una oficina de investigación artística independiente y colectiva fundada en Ciudad de México en 2013. Sus líneas de investigación actuales se centran en el uso del sonido y la inteligencia artificial para comprender las señales bioeléctricas y químicas de diferentes organismos vivos y sus patrones geométricos como una forma de comunicación no humana. Leslie, gracias. La palabra, tienes Muchas gracias. micrófono. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Ok. ¿Sí están viendo mi presentación también? Sí. Perfecto. Bueno, yo represento a Interspecifics, un colectivo de arte, ciencia y tecnología. Actualmente somos 4 miembros y Leslie, principales. ¿podrías empezar a compartir de nuevo? Es que, o sea, como no sé si ya empezaste, solamente vemos que... Sí, porfa, sí, puedes empezar otra vez. Yo te confirmo. Es que se veía solamente en negro. Ahí está, listo, gracias. Bueno, Interspecifics es un colectivo de arte, ciencia y tecnología conformado por Paloma López, Felipe Rebolledo, Emanuel Anguiano y su servidora, y tenemos actualmente 2 residentes, Alfredo Lozano, Nick Klingworth, y asesores científicos, Carles Tardío, Fernán Federici y Mariana Peu. Nuestro trabajo se centra mucho en desarrollar tecnología, generando una mezcla entre procesos ancestrales y occidentales. Buscamos la hibridación de prácticas entre disciplinas y nos interesa mucho trabajar desde los retos de la precariedad latinoamericana, entendidos como una oportunidad de desarrollo. Nosotros trabajamos en el espacio de la investigación artística. En este sentido hemos tenido la fortuna de trabajar con diferentes instituciones, la red europea de sonido ECAS, a través de los festivales Today's Arts, Club Transmediale, Insomnia en Noruega, y nuestro espectro de trabajo combina las diferentes actitudes, conocimientos y capacidades de entremezclar las 4 formas principales de creatividad humana que entendemos como arte, ciencia, ingeniería y diseño. Esto lo hacemos a través de laboratorios abiertos en un proceso que llamamos educación experimental, que es algo que hemos explorado desde el 2013 como una estrategia de generación de conocimiento y distribución del mismo. En esto hemos encontrado un modelo de crowdsourcing que ha sido muy efectivo, ya que estos talleres nos han permitido desarrollar
ajustar y mejorar la tecnología que estamos produciendo durante este tiempo. Aquí podemos ver algunas imágenes de nuestros procesos tecnológicos que involucran bioarte, bioingeniería, tecnologías electrónicas y algo que nosotros llamamos máquinas ontológicas, que son una serie de dispositivos para investigar distintos fenómenos de la materia de la realidad, que es el tema que nosotros exploramos principalmente. Hemos contado también con muchos apoyos gubernamentales internacionales. House de Culture der Welt fue patrocinador de uno de nuestros últimos proyectos, Recurrir Morfin Radio. Arts Electrónica actualmente patrocina nuestra investigación en inteligencia artificial sobre formas de vida generativa. En la Ciudad de México también hemos obtenido apoyos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, de la ex Fundación Alumnos 47, que fueron los patrocinadores del programa de educación experimental. Y entre nuestros desarrollos también tenemos desarrollo de software para buscar patrones y emergencias en fenómenos biológicos, físicos y sociales. Y estas investigaciones también han tenido apoyos desde la Bauhaus University, la Universidad Católica de Santiago de Chile y distintas instituciones. Nuestro modelo es un modelo híbrido entre institución, academia y arte, que también muchos de nuestros apoyos provienen de nuestra capacidad de producir y vender piezas de nuestra autoría, así como apoyar el desarrollo de otros artistas, como ha sido el caso de nuestras colaboraciones con la artista Tania Candiani, con quien hemos trabajado también apoyándola en descubrir el tipo de tecnología que puede ser más eficiente y más contundente en términos de su narrativa creativa. Y nuestra página de internet, y aquí paro yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Leslie, continuamos con Catalin Butnariu, que es el presidente de la Asociación Rumana de Desarrolladores de Juegos y también es el jefe de desarrollo corporativo de Amber, una compañía de videojuegos rumana. Además es el fundador de DevPlay Conference. Sus funciones anteriores incluyen también ser el gerente general de Carbon Incubator y director de la división en Gameloft. Adelante, Catalin. Hello, thank you for the introduction. Thank you for the invitation at this event. So my name is Catalin Botnario, and I have been working in the games industry for over 16 years. I'm currently representing Amber, which is a Romanian games company, actually the largest independent games company in Romania, and I'm also the president of the Romanian Game Developers Association. So today I'd like to present to you a brief history of our company and our successful endeavor in Mexico. And please allow me to share my screen. Can you see the presentation? Yes. Okay. So Amber is a game. We are a game development agency. Sí, gracias. So what this means, a game development agency, we essentially develop games for other companies in the games industry, and usually these are larger publishers or licensors. The company was created in 2013 in Bucharest, in Romania. So we are now about 8 years old. We are present today in 6 different locations across the world. The ones that you see here on the map. Our HQ is still in Bucharest, and this is the largest production location with 450 employees. Our second largest production studio is in Mexico, in Guadalajara, with over 150 people. And we also maintain a smaller presence in US and Canada. What we do at Amber, it's full production of games from concept to launch on every platform, so mobile, PC, and console. And we also provide our clients with custom game development services, and that can be engineering, art, production, game design, and testing, and so on. So we have been working with some of the largest names in the games industry.
So companies like Epic Games, Disney, King, Rovio, we are very experienced and familiar with production of large-scale projects and well-known brands. In terms of the history of the company, we've had a pretty nice evolution since the company was founded with 3 employees in 2013. And especially the last 2 years, we've had quite accelerated growth. In 2019, we almost doubled our annual revenue compared to the previous year. And in 2020, we finished the year with a result of almost 21 million in revenue. And let's take a closer look at our Mexican operations. So Amber Mexico was founded in the beginning of 2020. And shortly after, we merged this studio with a local independent video games developer, which is called Cara Oculta. And this was done to kickstart our operations in Mexico. Cara Oculta was integrated in our internal game studio structure, and we still maintain the brand name for the studio. And this integration has proven to be a very successful move. Amber Mexico now counts over 150 people and has co-produced 2 titles together with Amber Romania, one being an original IP, a game called Toy Blitz, and another is a game for a major casual games publisher. Currently, Amber Mexico is working on an unannounced title which will release later this year on the Apple Arcade platform, and it is tied to a major brand in gaming. We're very excited about that, and something that we'll be able to share in a few months from now. As for the future, Amber will keep expanding. We plan to continue growing our current studios, but also to open up new locations in new countries for us. And we are also considering mergers and acquisitions to support this growth. We are currently looking at different financing options to fuel this expansion strategy. That's it for my presentation. Thank you. Gracias, Catalin. Una pregunta que imagino se estará haciendo la audiencia es ¿cuál fue la razón para seleccionar Guadalajara para esta inversión que hicisteis en 2020? ¿Hubo alguna razón por la que decidisteis invertir en México? Yes, good question. Thank you. Some of our leadership team had visited Guadalajara in the past. We were invited by a local university to hold some master classes, and during these trips, we met with some of the studios and the local industry leaders, and we realized it can be, a potential location for expansion for us. Gracias. Bueno, continuamos con Débora Jordán. Ella es la directora de Deezer para América del Norte y Central, donde dirige todo el marketing de canales y consumidores de la región. Ella es la responsable del crecimiento empresarial, así como de identificar y activar las oportunidades de marketing adecuadas a través de asociaciones y activación directa al consumidor. Débora, cuando quieras, tienes el micrófono. Gracias. Buenos dias, everyone. Can you see my screen? Sí. Great, thank you. As Christina mentioned, I'm Deborah Jordan from Deezer. Deezer was founded in France by a gentleman named Daniel Marley, established at first as a music streaming service with illegal music, much like Napster in the United States. Then quickly, Daniel realized that we needed to have a solution that provided legal music. And so Deezer was born. Deezer, the name was created based on the proximity of the letters on the European keyboard. So kind of a interesting fact about how the name was created. As I said, Deezer was founded in France, but now we have expanded to a global footprint. We are the 4th largest music streaming service in the world. We like to joke that our smallest competitor is Google.
So we're in a very fierce competitive market, and Mexico for us and for the entire industry is a very important market. Music is a very central part of the culture, but it is also often considered the music streaming capital of the world. And a lot of music starts from Mexico and expands around the world. We already have 16 million monthly active users globally, and most of those users are paying for a subscription. They are not using a free ad-supported service. As I mentioned, we are already a top brand in France and one of the most loved brands in France. And we created a partnership with a major company in Mexico, TV Azteca, to launch Deezer in Mexico just about a year ago. TV Azteca and Deezer together have created campaigns to launch Deezer into the market, starting with a focus on our free service to let folks know that there is an alternative to Spotify in Mexico for their music streaming. And our focus is on creating and establishing a local team. So our team sits in Mexico City, and they focus on curating local content with a strong focus on regional Mexican music and also on having higher quality audio than our competitors offer. And we also were the first streaming service in Mexico to launch a new music TV show. So we have a TV show that airs on Azteca Uno every Sunday at 1 o'clock called Deezer Live, where we have artist performances and interviews to help let folks know about Deezer, but also to highlight local artists, not just global artists. So the focus of the show is on highlighting local Mexican artists and showing them not just to Mexico, but to the world. I have a brief video that introduces Deezer Live. Contenido exclusivo de música. Escucha en voz de tus cantantes preferidos el tema por tema y conoce cómo elaboran las canciones de sus álbumes más exitosos. En tema por tema, donde se van a entregar todo detalladamente del álbum Ay 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 Deluxe. So I'm not going to play the whole video because it could take most of my 4 minutes, but you can see just in the 30 seconds I shared that we really try to highlight local Mexican artists from Christian Nodal to Calibre 50. And already after the first year of the partnership, Deezer has become the 4th most downloaded music streaming app in Mexico. And we have close to 2 million viewers on the TV show that we've created with Azteca, Deezer Live. And so far, quite a success story for launching Deezer in Mexico. And as I mentioned, with our intention to show users an alternative to the streaming services that are already most dominant in Mexico. Muchas gracias, Débora. ¿Cómo pensáis que va a evolucionar el mercado y dónde os veis posicionados en los próximos años? Yeah, so I think we are in a very competitive market, as I mentioned. Our ambition is to be the 2nd most popular streaming service in Mexico in the coming years, but more importantly as well to not just compete with the number of users, but really help to lead the charge in Mexico for users paying for music. And this is really important to us because it's important that the artists that are creating the music can survive and be paid for their work. And musicians get paid much more for their art when it is on our paid subscription tier than on our free tier. So our ambition is to really become the most popular paying music subscription service in Mexico. Muchas gracias, Débora. Bien,
Continuamos con Blaine Doyle. Él es CEO de Check Ahora, es biólogo molecular, convertido en emprendedor y enfocado en brindar diagnósticos accesibles en América Latina. Blaine también es miembro de la Junta de la Cámara Mexicana Irlandesa, uniendo negocios entre Europa y América Latina. Buenos días, Blaine. Tienes el micrófono. Gracias. Thank you, Christina. Good to be with everyone this morning. I'm dialing in from Ireland. I'm normally here in Mexico, but from Ireland this morning here in Europe. It's great to kind of be able to share our project with you. Checate Ahora is Latin America's first direct-to-consumer at-home testing service, which basically means you can get laboratory tests direct to your home. We started this back in 2019. We're an Irish company originally, but launched directly into Mexico in 2019, basically starting with sexual health and really with a focus on sexual health. Just to give some kind of background and some numbers on sexual health, and I know people probably don't want to hear too much about any more illnesses and any more numbers, but 365 million cases of sexually transmitted diseases every single year globally. Up to 80% of those do not have any symptoms. So a lot of people with the conditions and basically without any symptoms, and therefore don't look to get tested. So we're looking to kind of put more emphasis on people getting tested and knowing their sexual health status in Latin America. And one of the reasons for this, and if there's no symptoms, maybe there's no problem, but with a lot of these conditions, for example, 15% of chronic chlamydia cases and up to 35% of chronic gonorrhea cases end in pelvic inflammatory disease. And basically, pelvic inflammatory disease is a condition which can then lead to infertility, ectopic pregnancies, chronic pelvic pain, and even cancer. So it's kind of these kind of snowball effects whereby something that's relatively not affecting your life right now can later have quite a tremendous impact on your health. So we started with that, and I don't need to tell you too much what happened after that, which was the pandemic, which kicked off in 2020. And given that we had a fully automated platform for taking people's tests in their own home, we had absolutely just tremendous growth over the last 15 months, and really enabled us to kind of put our backs to the wheel and begin helping out in Mexico and getting people, and as many people as we could, tested as quickly as we could. And within 3 months, we were able to do between 18 and 24-hour turnarounds on tests. So it was fantastic from that perspective. And really, I suppose in terms of the long-term vision of what we're doing, we want to focus on other areas, particularly with kind of staying within the team of preventative medicine. Last year, we did direct-to-consumer flu shots with Sanofi for the flu season in Mexico, November to January. We're doing that again this year, and we're also beginning to look for basically a partnership with a large pharmaceutical company, which cannot be named right now, to work with the Mexican government on basically bringing COVID shots direct to consumer in the near future. So I think it's going to be a really exciting time for us. We're currently fundraising, which is one of the reasons why I'm back in Europe, which is going very, very well. We've got about 75% of our round filled out, and really looking forward to expanding both nationally in Mexico and also hitting other markets within Latin America. Brazil would be one of our next markets in terms of our focus, but super excited about that. Gracias, Blaine. Yo me pregunto justamente por el tema que comentabas de la salud reproductiva. Imagino que tenéis que desarrollar como campañas de marketing muy específicas porque es un tema complicado. ¿Cómo tratáis esta parte? Sure. So we brought expertise from all over Latin America and from Europe as well. We've got quite an interdisciplinary team where we've got doctors working with scientists who are working with the marketing team, who's working with PR firms. And it's really been, about distilling down, I suppose, a really complicated subject and then bringing that into a really clear and concise message that resonates with people. And I mean, I think we've had a lot of practice with that over COVID, and definitely COVID-19 has made
you know, people more aware of getting tested and why it's important to get tested for things. But I think there is still a lot of work to do on the marketing side, and definitely getting those messaging across of why sexual health is important, and how, you know, a test right now can save you a lot of pain in the future in terms of infertility and not being able to start a family or these kind of things. Muy interesante, Belén, gracias. Bueno, recordar a la audiencia que pueden ir haciendo sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Creo que de momento hay pocas o no sé si una. Yo creo que es una oportunidad que no debemos perder, ¿no? El contar con estos panelistas a quienes que presentan estos casos de éxito. Vamos a continuar con dos mujeres extraordinarias que trabajan en la Royal Swedish Opera y que han desarrollado una iniciativa que nos ha parecido muy interesante. Se trata de Katarina Falkenhoff, que es la directora de Comunicaciones y Ventas, y Elena Lindroth, que es la directora web y de contenido de la Royal Swedish Opera. Adelante, Katarina, Elena, tenéis el micrófono. Thank you. Buenos dias, everyone, from Stockholm, and glad to be here with you. I'm Katarina Falkenhoff, the Director of Communication and Sales for the Royal Swedish Opera, together with my co-pilot Helena Lindroth, who is the project manager of our new streaming platform Opera and Play. So I will share my screen with you. Hopefully you will see it now. Yes. Do you see my screen? Yes. Sí, sí. Really good. With the extended version or with the text? Extended. Thank you very much. Thank you very much. So the Royal Swedish Opera is a state-funded national stage for opera and ballet. It was funded by the King Gustav III in 1773. The house welcomes approximately 300,000 audiences yearly and has since 2008 broadcasted also digitally in cinemas throughout Sweden as the second in line in the world of broadcasting opera and ballet to audiences. Now the challenges that we are facing. The Royal Swedish Opera is physically restricted by only 1,200 seats, so often we are sold out. We also face problems with increasing age of our audiences and need to reach out to younger audiences with the opera and ballet as performing arts. And finally, we also challenge how could we reach nationally to the whole throughout Sweden. So the challenge statement that we put down for our service that we introduced last year was this: how might we lower the audience threshold to performing arts like opera and ballet so that the audiences experience availability, closeness and freedom, and hence increase their interests for these performing arts. We put up a new digital strategy in 2018, as we also were acknowledged another funding from the state. And there were 5 main pillars. Firstly, the streaming platform should always be innovated throughout the consumer insights and co-creation with consumer or the audiences. Secondly, we also aim for a sustainable negotiation for the rights issue and to have a long-sighted situation with the rights issue. Thirdly, we decided to gradually invest in new technology and not to take too big leaps in the first run, so that we always keep up the pace with the technological improvement. And fourthly, we decided that we keep all the existing digital channels
for our performing arts, such as the Swedish broadcast, the Opera Vision, the cinemas throughout the country. So we added on our own platform so that we could also collect data and understand better why and where people would prefer to consume opera and ballet digitally. And fifth in the row of our strategies, the audiences. We targeted firstly our core audience because they are deeply involved in us and is a fantastic group to co-create with. And secondly, we thought that if we gain our core audience, we could finally also reach digital onlys, as we mentioned them, and a younger audience. So the goals when we put up this streaming platform in 2018 was to increase availability and democratize our arts, encourage public's interest and understanding for the performing arts of opera and ballet, and strengthen the brand, obviously, as a basement in this goals. We said that as a sort of a moderate goal in numbers, we should have about 50,000 viewers, maybe 2 to 4 full-length operas per year and 2 full-length dance performances, and maybe also some kind of offer to the younger audiences, children and schools and so on. So in 2019, we gathered the group, and the opera and play was created together with our audiences. And now I hand over to my co-pilot, Helena Lindroth, to continue the presentation. Exactly. So we created basically a digital stage for the opera as a complement to the actual physical stage. We wanted to create a digital channel that was free of charge, with no login, and very, very simple to use. We wanted to handpick all the material and, you know, curate the material from the stage and also from backstage. And this should be accessible to absolutely everyone. In order not to box ourselves in, we create a big monster that we couldn't handle, because this was like a side activity to the main goal of our company, which is to perform on stage, of course. We opted for a very simple solution, and we just went on and built a website on our current web management system, content management system, which is Umbraco, an open source system. And we added to this 2 very affordable video streaming platforms, namely YouTube and Vimeo. And by doing this, we made sure we had invested, not too much into this project, and could just improve and analyze as we moved along with this. We launched Opera and Play on March 4th, 2020. So we're really on the eve of the pandemic. We made sure we had a very strong programming at the start. We had classics such as Puccini's Madama Butterfly. We had a dance performance by one of Sweden's most well-known choreographers, and we had a few short operas, etc. online, and it was a great success. But even more so, after a few days, we were forced to close the stage. That was on the 13th of March, and we did a live broadcast instead of Richard Wagner's Die Walküre, which basically broke the internet, and we had sort of penetrated the market from that moment on. If I could have the next slide, please. So this first year was a great success for us just in general. We checked on all our goals and more so. We reached some 300,000 streams, and I remind you that the goal was 50,000 streams. And that means that we basically touched as many people as we would normally do in a year when we have a normal audience in the house, and also, touring and doing other things as well. We also noticed, because we did a lot of different customer surveys to the platform as well. And what we noticed quite soon was that also we were touching a
a much younger audience. Normally about 25% of our audience is under 40 or around 40 and under, but now all of a sudden we were creeping up above 30%, which was of course very good for us because that was one of our goals. And we can also see a slow increase of a geographical spread of our visitors as well. We can see that we started out the year with a little bit more than 70% of our visitors from the capital region. Now we are at 57%, so that is also very positive. And when we started, we thought that we were going to do, as Katarina said, maybe 2 or 4 live streams a year. We ended 2020 with 25 live streams, and we had put online 75 programs during the year. And we noticed that we really had reached out to our core audience and had started to move beyond the core audience to the digital onlys. We had some fantastic number of streams. For example, Madama Butterfly reached some 21,000 streams, and the Valkyria had live 8,000 streams, which is quite good. And then also we saw an increase of our brand knowledge of about 70% in this first year being live with Opera and Play. But that said, where do we go from now? This is what our plans are at the moment. We need to move on, and basically now the pandemic is over and we got that extra money from the government to start this project, but we don't get any more extra funds from them now. So we need to carry our own costs. So at the end of this year, we're going to start working on a sort of pay what you like function and see if the audience is ready to pay for what we offer them. And in that case, we can move on next year to have a pay-per-view or pay-on-demand solution as well. And in that case, we can move on to the future where we possibly can carry our own costs for this, but while continuing to offer a free content to most of the people as well. So we can have both. Next slide, please. Almost the last one. And also very important, we have worked a lot with the young kids as well, because we need to reinforce young people watching opera and ballet. We launched an initiative at the end of 2020 with our young section called Young at the Opera, reaching out to younger children as well. And we are going to continue to develop this particular platform as well during the years to come, so that we hopefully will get a very strong platform that can live and reach out, and we can have a continuous flow of visitors over the years, and probably have a new generation of people discovering opera and ballet in the future. Thank you. Gracias. Muchas gracias, Catarina y Elena. Continuamos con Esker Benekes. Esker fundó el estudio de juegos Monobanda, y posteriormente la empresa Tover, que es una empresa de juegos y tecnología médica que ha ganado múltiples premios y que ha crecido en operación en muchísimos países en los últimos años. Todo esto mientras se autofinancia por completo. Esker, tienes el micrófono, estaremos encantados de saber más sobre tu experiencia. Gracias. Thank you very much. Good day to all my new Mexican friends. I'm going to talk to you about our company called Tover, which I'm sorry for the interpreters, that's not really translatable to neither to English nor Spanish. But it means something like magic. And our product, Tover Tafel, you can translate that as magic table. I made a small mistake, of course. I always make these kind of mistakes, so sorry. Let's do that again, because yes, I need to include the audio. Sincere apologies. All right. And yeah, here's the presentation. All right. We are a game development studio, and we focus more on gaming with a purpose. So not really for entertainment, but to help people. And what we are focusing are people with dementia. As you probably know, we're living in an aging world, and more people getting older, and therefore more and more people can get dementia. What you see a lot with people, especially in the later states of dementia, is that they lose the ability to activate themselves. So
if they, for example, live in a care facility, like a nursing home, for example, if they have a later stage of dementia and they sit in a chair and they don't get any stimulus, then they will just sit in their chair and they will do nothing. And they will sit there and they will get bored and they will get depressed and their muscles will stiffen, and that can lead to apathy. And apathy is the total lack of feeling and emotion. And apathy is actually the #1 cause of death amongst these people, talking about people in a late stage dementia in a care home. And that's where we're focusing on. So what we have developed is the Tovertafel, the magic table, and it's this little device on screen. It is it's a box. It's about 30 by 20 centimeters, and it's installed in the ceiling of the care home. And inside the box is a video projector. There are various sensors and hardware, and we project games on the table. So any regular, normal table that's already present at the care home, we project our games on that. And you play our games by touching the lights, by touching the projections. So for example, we project autumn leaves on tables. So the entire table is now filled with digital autumn leaves, and you can swipe them away and little ladybugs will appear. Very simple games, extremely simple, but they're all designed in a very clever way, because they're all designed in such a way that you only use those specific parts of your brains that is still working, that hasn't been affected nor will be affected by Alzheimer's. So even if you're in the last stage of dementia, we know how to reach you and to activate you again. And that is so important for these people. So with our games, we reactivate them and we dramatically improve their quality of life. I've got a very short video clip, just 20, 30 seconds. I would like to share with you where you can see it in action. All right. So you can probably imagine that it's very difficult to develop games for people with late stage dementia, because they can't tell you what they like or don't like and what works for them or doesn't work for them. So we have a very big in-house research department. We work together with many universities across the world to really get to know what the needs are of these people. Our first Tovertafel was launched in early 2015. We are now, there we are. Right now, more than 5,000 care homes all over the world are using Tovertafel. We're active in 14 countries. Our headquarters is here in the Netherlands. Next to that, we also have an office in Germany. At the moment, we employ about 70 people. A big chunk of them are involved in research and design. And we have been profitable from our very first year. We are not active in Mexico yet. I hope to start there in the future, but we're not active there yet. And next to people with dementia, you also saw it in the video, we are developing products, Tovertafel products for people with severe intellectual disability, but also for children with special needs. For example, children with a autism spectrum disorder. All these different patient groups need different kind of games. They need different kind of activation. So it's very labor intensive, scientifically intensive, but it is one of the most fulfilling things to do. So to use our creative tools to improve quality of life for people who need it the most. Yeah, that's it for me. Thank you for your attention. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Entiendo que vuestro principal cliente son estas casas de cuidados, o trabajáis también con el sector público de salud. Las dos.
no, our main customer is indeed the care homes, the various care facilities. It kind of differs from country to country where we can use and work together with public services. For example, in Sweden, it's a requirement. You have to work with the local municipalities and the local governments. But for example, in the Netherlands, here, we work together on the research part, but not on a business part. If that answers the question. Muy bien, gracias. Bueno, les voy a pedir a los panelistas que abran por favor sus cámaras porque empezamos ya la parte de preguntas rápidas y debate y además nos gustaría poder tomar una foto de todos ellos juntos. No sé si Adrián me puedes apoyar con esto, con la foto. Ahora estamos en eso. Si quieres, vaya, empezamos. Esperen, creo que bueno, que sonrían, ¿no? Leslie, Catarina, Blaine. Perdón, mi cámara dice que no se puede iniciar. Creo que ya, ¿eh? ¿Sí? Ya, listo. Listo. A ver, estamos, si pueden sonreír todos los panelistas, por favor. Acá estamos tomando fotos. Ok. Creo que ya hay algunas. Si quieres, continuamos así con las cámaras abiertas, Cris. Sí. Bueno, el rato que nos queda, la idea es que yo tengo aquí una serie de preguntas para entender mejor estos factores de éxito en cada caso y la voy a dirigir a alguno de los panelistas, pero me gustaría que otros, si pueden, que levanten la mano para complementarla, ¿ok? Y voy a empezar por la siguiente. ¿Cuánto tiempo tardaron en desarrollar la idea que tienen ahora? Entiendo que hubo un proceso de prueba y error o de que tal vez pensaron que tenían una idea estupenda, pero después el mercado no la aceptaba tan bien como pensaron. ¿Cuánto tiempo lleva a desarrollar una idea, un concepto como el que tienen ahora? Y le voy a dirigir esta idea a nuestro último panelista. Creo que pronuncio mal su nombre, una disculpa. Sher. Creo que no he escuchado. Hola. Oh, thank you very much. It took a lot of time to actually develop it. We worked together with my co-founder of this company, Hester. She was working on her PhD research at Technical University here in the Netherlands. And it was her research question about how can we use games for people with late-stage dementia to reactivate them. And it actually took several years before we had the first working version of our product. And it's so different than where we started with. We encountered so many things that we thought that would work, but didn't work. And I think the biggest lesson in that is that you really need to involve your end user and your end customer in your whole design process. So you can think of something that will work and other people will like, but you need to include them in your design process so that you're actually designing and making something that people actually want to have. Otherwise, you're just making something for yourself. And it's hardly ever a solid business idea. Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar sobre esto? Diego, tal vez tú. Sí, bueno, para nosotros también ha sido bastante tiempo, como ya mencionabas también ahí en mi semblanza. Yo creo que llevo 16 años colaborando en proyectos de radio por internet, entonces ya tengo, digamos, bastantes observaciones y experiencia en ello. Y eso me dio la pauta para poder desarrollar esta tecnología, que es la tecnología que da origen a Radio Nopal. El tiempo que me tomó desarrollarlo fueron como un año junto con mi socio Antonio Salinas para que estuviera ya funcionando, y actualmente tenemos 4 años con la tecnología y 3 años con Radio Nopal. Creo que ninguno de los dos proyectos, ni la tecnología ni Radio Nopal, diríamos que está terminado. Siento que todavía estamos en etapa de observación y en etapa de pruebas, entonces en mi caso pues sigue corriendo, ¿no? Porque es anómalo también hacer este tipo de proyectos de medios independientes y no querer relacionarse con marcas o con marcas
grandes, ¿no? Entonces estamos buscando respuestas anómalas y como formas de hacerlo de manera independiente, como más sobre becas de arte o proyectos que quieran apoyar a este tipo de proyectos, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguien más que quiera opinar sobre esto? Leslie, tal vez tú. So bueno, I could say something about the Royal Swedish Opera and the streaming platform that we developed. We started. Yes, so the development time were quite short actually. We started with a co-creation in September 2019, and about 6 months later we launched the beta platform. So we put sort of prideness in working quite fast and working together with audiences and co-creating the services, which we are developing further on right now when we are developing new functionalities. So it was important that we did not put so much time on the laboratory phase, but to get out and make it work as soon as possible. Gracias, gracias Catarina. Leslie. Sí, gracias. Bueno, en nuestro caso, cuando iniciamos el proyecto, durante el primer año, tuvimos la primera oportunidad de ponerlo en un espacio de exposición y la respuesta del público fue bastante interesante. Creo que lo más importante para nosotros ha sido el momento donde el desarrollo artístico ha pasado a manos de la ciencia, que es algo que no se espera. Regularmente los científicos, las ideas de la ciencia se insertan en la cultura y en el arte, pero en este caso hemos tenido la habilidad de ir dejando prototipos, dejando este tipo de desarrollos en diferentes centros de investigación y sobre todo la pregunta más importante que nos hacíamos cuando visitábamos estas instituciones y espacios académicos es ¿cómo vamos a reproducir esto si en nuestro contexto no tenemos todas esas herramientas? Entonces, esa pregunta fue fundamental para desarrollar los kits de investigación con los que hemos ido trabajando, desde el Energy Vending Lab, Pulso Implantar, todos los diferentes estrategias de desarrollo, y eso nos ha permitido compartirlo también en otros contextos, desde Argentina, Chile, hasta Arizona, en Estados Unidos, sin importar el grado de educación, la especialidad o el contexto. Y ahí nos dimos cuenta que había una necesidad muy importante de apropiación del conocimiento y de liberación de esos valores de investigación científicos y culturales que regularmente son o de universidades o de corporaciones. Ok, vale, la siguiente pregunta que les tengo es ¿qué tanto ha sido un factor de éxito o no la colaboración con otras disciplinas o con otros artistas creadores? No sé quién quisiera comenzar con esta pregunta. Tal vez Débora. Sorry, could you please repeat the question? I'm not sure I understand. Ok, sí. Sí, mi pregunta es qué tanto ha sido o no un factor de éxito la colaboración con otros profesionales de a lo mejor otras industrias creativas dentro de su proyecto, de su empresa. ¿Han tenido que buscar conocimiento de otras personas para terminar de darle forma a su proyecto? ¿Qué tan importante puede ser esto? I can try to answer this from our perspective. So but I'm answering in regards to our collaboration with Mexico.
because for the initial startup of Amber, it was just a few people deciding to launch a new games company, and that was it. Regarding our collaboration with Mexico, yes, actually it was essential. It was actually how the whole thing started. I think I mentioned earlier in an earlier answer, the fact that Amber expanded to Mexico was a result of some of our senior leadership visiting Guadalajara and meeting with studios, with game studios from the city, and interacting and exchanging ideas, and realizing that there is an opportunity here, and that there is good talent to be found in Mexico, and that's how the whole thing started. Okay. Elena tiene la mano levantada. Elena, por favor. Yes, I would just like to say that it's, for example, for us, I mean, we're an opera house. We need people from the outside to come in. If we do a digital project, of course, we do not have that knowledge in-house. We need people from the outside to come in. We've done projects within augmented reality. We've done projects within virtual reality. You saw a photo of that from our experience, VR experience, Half-Life. And we've always been interested in bringing in expertise to be able to develop. Because if we just sat on our buttocks here and didn't do anything, we would never be able to expand and to reach a new audience. So it's extremely important that you can reach out and work with people from other industries, because otherwise you will just box yourself in and nothing will happen and will never be able to reach further. So it's been extremely important for us to be able to walk outside of the perimeter of the house. Yes. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere opinar sobre esto? Débora, tal vez, me imagino que habéis tenido que tener una relación muy especial, ¿no? Con los músicos, con las bandas. ¿Cómo ha sido la relación con ellos? Yeah, I think in our case, we have two solutions to that. One is having a very strong local team of editors that really focus on understanding the local market and the music that's important in the market. And secondly is our partnership with PVS DECA, who brings a lot of local knowledge to us, right? And really helping us expand and understand the market in a unique way. So between those two things, that's how we've really found success. Leslie, veo que levantaste la mano. Sí, para nosotros ha sido como súper importante esta idea de la transdisciplina. Desde una cuestión de la investigación, es importante tener diferentes puntos de vista para poder complementar escenarios más complejos y más interesantes. Y en ese sentido creemos que es un poco el futuro de la educación en los próximos 20 años. Creo que toda la cuestión de centralización académica va a empezar a desaparecer y va a empezar a dar lugar a este tipo de grupos de investigación conjunta, que es lo que estamos viendo en una emergencia, no solamente de la industria comercial de negocios, sino también en las industrias de investigación, que es como lo más novedoso creo que está pasando, ¿no? La especialización empieza a ser algo del pasado, empieza a ser un problema más que una solución, y la transdisciplina se presenta ahora como la opción más ágil y más inmediata de desarrollo desde la cultura hasta la tecnología y la industria. Interesante el concepto de transdisciplina. No sé si alguien más quiera comentar sobre esto, si no podemos ir pasando a las preguntas del público, que veo que ya hay unas cuantas.
Ok, Adrián, adelante. Sí, hola de nuevo a todos, muchas gracias por las respuestas. Vaya, hay un par de preguntas que están muy relacionadas sobre las colaboraciones, sobre todo de las empresas que ya tienen proyectos en México. Quizás a Catalin y a Blaine nos preguntan, ¿cuál es la mayor diferencia cultural que han tenido que adaptar al migrar su proyecto a México? ¿Y cuál creen que sea la importancia de elegir a México como colaborador en sus proyectos? Entonces, Catalin, Blaine, si tienen algún apunte sobre esto. Sure, I don't mind taking the question. Por favor. I think, to be honest, as an Irish entrepreneur coming into Mexico, I think initially, definitely something I had to personally look at was marketing and trying to understand where a topic like sexual health fit into the minds of basically the market. But I think having a Mexican team behind me really helped with that, and also having such similarities between Ireland and Mexico. I think Ireland's probably one of the most similar to Mexico in Europe from a cultural perspective, and I think that helped a little bit. But definitely, I think there was a lot to understand, and I think we in the beginning we used to have self-reference criteria written on the wall of the office, and it was something I used to stare at for days and days to make sure that I was always thinking about things in the kind of the context of Mexico and not in a context of Ireland. So hugely important. Okay. Follow up on that. I also answered this in the chat, but quick summary here. So in our case, our presence in Mexico is a production studio, just the way that we have in Romania, and so we didn't actually find any significant challenge, in terms of cultural differences. Our staff, when we opened Mexico, our staff was mostly Romanian, and some of us were American, and there are, not the same, but several synergies, let's say, similarities between each of these cultures. So we didn't find it difficult at all to make this transition. There are certainly differences in the way that people communicate and are organized and so on. And as long as you are aware of these differences and you don't judge people based only on your cultural background, then it can work very well. Okay. Muchas gracias. Hay una pregunta que es general para todos. De hecho, me gustaría que alzaran la mano quien quiera contestarla. Nos dicen, de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son los nuevos retos a los que se enfrentarán los creativos, microempresarios y sector cultural en la era post-COVID? Y ustedes, vaya, eso era de manera general, o sea, toda la industria de creativos, empresarios, cultura. Pero ustedes en su sector específico, ¿qué retos creen que enfrentarán? Entonces, si alguien quiere contestar. Elena? I can start since we have several panelists in the music space. I think it's a unique challenge, especially for the performers in our industries, to really invite people back to live performance. Streaming music has now become a very important revenue source for artists, but it has not replaced the revenue they made from live performance at all. And so it's very important that we support artists and inviting a live audience back, and also finding new ways to find revenue through virtual performances, as Helena has kind of discussed with the opera, so that we can really support the artists in continuing to make a living at their professions in this post-COVID world, because it has been dramatically changed for the last year. Okay. Elena? Yes, I can only agree with what Deborah says. It's going to be challenging to get the audience back, because the audience has also got accustomed to the fact that they can live stream and stream things. So that's going to be a very big challenge. But I think for us,
in my line of business, it's a rights issue. It's very important because the music industry you work for, Deborah, has already gone through this difficulty, and it has not yet happened in this world, the world of opera and performing on stage. So it's very expensive to broadcast or stream opera and ballet, because you also have not just the cost for the music, but you also have the cost for all the artists, and we can have up to 200 artists on stage at one time. It's hugely expensive, so that's going to be tricky. And by the way, Deborah, the head office of Spotify is just across the street from me, so. Ok. Vale, muy bien, muchas gracias. Vaya, eso era, vimos ya este tema de la industria de la música, quizás con la ópera, Deezer, pero los demás, no sé, sobre todo, Diego, ¿cómo ves el futuro para tu proyecto en específico? Muchas gracias, Adrián. En realidad, nuestro objetivo a futuro es lograr tener ser una AC, ser una non-profit. Estamos en ello, creo que lo vamos haciendo muy bien. Tenemos todos los requisitos para lograrlo y yo pienso que en cosa de meses lo lograremos. Y eso nos va a abrir oportunidades para poder bajar fondos de otro tipo de becas, que eso puede ser interesante. Nuestro objetivo al final de cuentas es, digamos, como sin ponernos límites, es lograr hacer que Radio Nopal sea una estación de radio en FM en la Ciudad de México. Para ello sabemos que tenemos que pasar licitaciones, tenemos que aprender muchísimo todos como colectivo, como individuos, y estamos en ello. Creo que el reto es encontrar el tiempo y la manera de poder seguir haciendo estos proyectos de manera independiente. Y también un poco el reto es que en México no tenemos tanto la cultura como de apoyar cosas así de manera, pues digamos, como sin un objetivo específico, ¿no? Sin querer ganar dinero. Entonces, creo que es cambiar nuestra manera de pensar, empezar todos a hacerlo de una manera desinteresada o entendiendo que las economías que no vemos también son economías, como todo el networking que hacemos, como todas las relaciones, todos los proyectos que salen de estos encuentros, también son economías. ¿Cómo podemos visibilizar eso, ¿no? Entonces creo que por ahí están algunos retos que tenemos, no solo en el COVID, sino siempre, ¿no? Pero ahí vamos, caminando. Ok. Shirt, Blaine, bueno, me imagino que en su caso en específico, continúo con esta misma pregunta, que cómo ven este tema de post-pandemia, en su caso que son actividades relacionadas con salud pública, ¿cómo ven el futuro para sus empresas, para el sector? ¿Qué otras innovaciones podría haber dentro de este sector? Blaine, Shirt. ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Yes, sorry. Sí. Can you repeat the question? Sí, vaya, en específico de tu sector que está relacionado con salud y el de Shirt, que también trabajan en temas de salud, ¿cómo ven estas nuevas adaptaciones? ¿Cómo va a ser el futuro de estos servicios de salud a partir de ahora? Sure. I think I think we've seen a whole change, particularly from within digital transformation within healthcare businesses, where healthcare is a lot more accessible in the last 15 months as a result of the pandemic, and that was driven one by the demand from basically patients to get more healthcare access, but also on the other side from necessity as a business to basically you haven't got people coming to your clinic anymore, and you have to basically get online and try to attract business to your clinic. So I think they were the two things that made this happen. But I think moving forward, we're going to see a lot more telehealth. I think we're going to see a lot more home diagnostics and home testing. And I think also a lot more subscription models and things of that nature from a medication perspective. And I think really overall, the kind of two words that sum up the future of healthcare
from this point on is really kind of preventative medicine, whereby we're looking at kind of preventing the snowball from rolling down the hill in the first place, rather than kind of trying to stop the snowball halfway down the hill. So I think that's really what's happening in healthcare for the next 5 years, at least, anyway. Sure. Yeah, and I think for if I can add to that, I think for us, I fully agree with what Blaine is saying. And for us, we're not really in medicine, we're not really in cure, but we're in care. And what he sees is that due to the COVID pandemic, a lot of care homes had to close their doors. So family members and loved ones couldn't visit their loved ones who live in the care home. So there's a much bigger need for human contact. And it's more valued to have personal contact. So that will be, I think there will be more focus on in the more care side of healthcare to try to get that. And if they have to close their doors again due to maybe a new pandemic, I think there's a big chance and a big future for someone who can bring personal contact, even if it's remotely. I don't know how to solve that puzzle, but I think there's a big opportunity there in the future. Okay. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por las respuestas. Voy a hacer una transición ya para el cierre oficial del foro con las autoridades. Solamente un par de cosas para los panelistas. Nos están pidiendo mucho sus contactos. Si pueden, si gustan, pueden ponerlo en el chat general, por favor. Y Short, había un caso en específico donde nos decían sobre los centros de cuidado de los que hablaste. Entonces, si pudieras compartir también ahí la información, estaría perfecto. Entonces, Cristina, si quieres nada más dar como instrucciones al público, yo voy poniendo links, encuestas acá y ya vamos después con las autoridades. ¿Qué te parece? Ok, bueno, pues yo creo que podemos, no sé si quedó alguna pregunta pendiente. Creo que está todo ya, que hemos atendido casi todo. Bueno, pasaríamos ya entonces a lo que es el cierre oficial del foro. Contamos para ello con la presencia de dos autoridades, tanto de México como de la Unión Europea, y vamos a empezar con las palabras del doctor Pablo Rafael de la Madrid, director general de Promoción y Festivales de Cultura de la Secretaría de Cultura Federal de México. Don Pablo Rafael, cuando quiera tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Y pues es un honor y un privilegio poder, pues no quiero decir clausurar porque todavía no acabamos, viene una segunda etapa del Foro de Industrias Creativas Unión Europea y México, pero sí clausurar o dar por finalizado este periodo del foro y en particular con esta mesa que acabamos de escuchar de historias de éxito y colaboración del sector de las industrias creativas en la Unión Europea y México. Primero, pues felicitar y agradecer tanto a la secretaria Alejandra Frausto como a la subsecretaria Marina Núñez y del otro lado también al embajador Gutiérrez Minó por este proyecto de colaboración que logró concretarse gracias al esfuerzo de las dos instituciones, también en particular al Centro de Cultura Digital, así que también aprovecho la ocasión para felicitarlos y también pues felicitar a los ponentes que acabamos de escuchar, a Diego, a Leslie, a Sored, a Catarina, a Débora y a Kathleen. No sé si se me está yendo alguno, pero pues agradecer su participación en esta mesa, pues que se sumó a los 9 webinars que se organizaron a lo largo de estos días, donde funciona muy bien abrir estos espacios de discusión y en este mundo donde quizá alguna de las pocas ventajas de la pandemia ha sido la oportunidad de que la comunidad global pueda acercarse alrededor de esta extrañísima fogata a reflexionar sobre el futuro, ¿no? En el caso de las industrias, de la economía creativa, sobre el futuro de su desempeño y sobre el futuro de lo que pueden aportar a las sociedades, y vaya que es mucho, ¿no? Los estudios dicen que los sectores más afectados de la economía de los países durante la pandemia pues fueron en 1, 2 y 3 lugar
el turismo, la aeronáutica y por supuesto el sector cultural. Y es aquí donde enfrentamos un reto, porque es un reto que implica no solamente reflexionar sobre los derechos culturales, sobre las posibilidades de la economía creativa y sobre la necesidad de construir un futuro distinto, sino que obedece a un reto mucho más inmediato, que es cómo reactivar al sector, ¿no? Y si vemos los números, pues son números de asustarse por lo bien que venían caminando y por lo que sucedió con la pandemia, que significó cerrar de la noche a la mañana espacios culturales, sitios arqueológicos, fábricas, cines, teatros, y donde, por ejemplo, el sector digital se convirtió en una alternativa, pero que también, dada la brecha digital, pongo el caso de México, pues más del 50% de los habitantes no tienen acceso a Internet, y entonces la oportunidad digital implica también un doble reto, que es no solamente reactivarse, sino cerrar la brecha digital. Pensemos en ese antes y en ese después, ¿no? Antes de la pandemia, las industrias creativas, la economía creativa venía generando, según datos de la UNESCO, 2.25 billones de dólares al año. Eso quiere decir el 3% del Producto Interno Bruto mundial, ¿no? Y generaba alrededor de 30 millones de empleos en el mundo. Esto quiere decir que el sector cultural genera más empleos, por ejemplo, que el sector automovilístico. Y por el otro lado es el sector que entre los jóvenes, entre los 19 y los 29 años, más empleos produce. De ese tamaño es el reto y de ese tamaño es la necesidad de hacer que el sector cultural, las industrias creativas, las economías creativas y culturales reactiven su sector y permitan generar condiciones que, sobre todo en el caso de nuestro país, no existen alrededor de las condiciones culturales, de las condiciones de vida que el sector cultural requiere, y que simplemente tiene el reto de inventar, de desarrollar nuevos mecanismos, nuevos esquemas de relación entre el Estado y la sociedad, nuevos trabajos en términos legislativos que garanticen el derecho a la cultura y que garanticen sobre todo que los agentes culturales puedan vivir con dignidad de su trabajo. Así que pues estos encuentros sirven los puentes ya están tendidos, son puentes que los países, que los gobiernos, que los ministerios de cultura, que las embajadas, en este caso la de la Unión Europea, con todo el respaldo institucional de países y la suma de países que significa, sirven precisamente para construir los puentes, y esos puentes solamente funcionan si se cruzan todos los días, como sucede en este tipo de espacios, donde además de intercambiar experiencias de éxito y conocer distintos modelos, pues también terminan sirviendo como una red de colaboración que en lo futuro puede convertirse en proyectos de desarrollo específico que ayuden a entender los distintos mercados que hay en las dos regiones del mundo. Así que enhorabuena a los ponentes, enhorabuena a los organizadores, enhorabuena a la Unión Europea, y bueno, pues nos vemos en el siguiente bloque de este segundo Foro de Industrias Creativas Unión Europea y México, y la discusión, la conversación alrededor de la fogata pues todavía no termina, y ya iremos viendo los resultados que vienen, que son resultados que más aportarán precisamente a la necesidad de construir un nuevo paradigma cultural, y donde la cultura se convierta o se coloque en el centro de las políticas del desarrollo al mismo nivel de importancia que la salud y el empleo. Así que muchas gracias, buenos días, buenas tardes y felicidades a todos. Muchas gracias. Continuamos con Bárbara Hessler, que es jefa de la unidad de Creative Europe dentro de la Dirección General de Cultura, Deportes y Juventud de la Comisión Europea. Adelante, Bárbara. Muchas gracias, Cristina. Yo voy a empezar a hablar un poco en español, pero después voy a hablar inglés porque mi español hace mucho que no lo hablo, pero quise decir algunas palabras sobre todo para agradecer al señor de la Madrid que recién habló, y quiere agradecer también a los organizadores de esta serie de webinarios. Quiero decir que lo siento mucho que no pude estar en esta serie de webinarios todo el tiempo, porque me parece lo que han discutido era muy interesante, muy importante. He escuchado un poco las historias de los proyectos esta
esta noche, para nosotros es esta noche, esta tarde, digamos, y eran muy interesantes. Y yo quiero decir como jefe de Europa Creativa, la partida cultura, que quiero decir que Europa Creativa, claro, está abierto a todos los sectores culturales y sobre todo, como lo han entendido antes, es el programa sobre todo sobre la cooperación y a través de las fronteras. Claro que es en Europa, pero nosotros miramos también a través de las fronteras europeas y estamos por esto también en este nuevo programa abierto a partenarios de otros países y ya ahora en las convocatorias que hemos abiertas hace algunas semanas, me gustaría si ustedes con todos sus proyectos miran si hay partenarios, organizaciones en Europa que quizás podrían interesarse también a estar partenarios con ustedes, porque lo que pasa es que nosotros estamos muy convencidos que para luchar las consecuencias de esta crisis, como lo entendimos, tenemos que ver cómo lo hacen los otros y cómo podemos aprender de los otros. Eso es realmente el valor de Europa Creativa. Eso es lo que hacemos, eso tenemos en el cuadro de nuestro programa. Ustedes saben quizás que tenemos unos 80% más de dinero en esta generación de programa y en los años que vienen, sobre todo este año, el año que viene, el 22, queremos que este dinero sea realizado lo más rápido posible en proyectos concretos para luchar estas consecuencias negativas de la crisis la crisis global que hemos visto juntos y que este dinero llegue al sector de manera la más rápida y efectiva posible. Y como Rafael lo dijo, yo creo que las oportunidades digitales han realmente cambiado la manera de trabajar juntos. Mucho más es posible ahora y también es una contribución concreta a los temas como la inclusión y la diversidad, porque en el mundo digital podemos hablar con gente y organizaciones, artistas, pero también las audiencias que quizás normalmente no tenemos. Así que nosotros vemos en este cambio del mundo de manera más digital, de la tecnología, de la innovación, muy, muy positiva también. En el nuevo programa tenemos también por primera vez prioridades sectoriales, por ejemplo, also en el sector del libro, pero de la música también. Ustedes conocen quizás la iniciativa europea de Music Moves Europe. Y así que yo veo en estas prioridades sectoriales también muchas oportunidades de cooperación entre la Unión, las organizaciones culturales europeas y mexicanas y creo que podemos trabajar mucho más juntos. Eso es lo que queremos para el futuro inmediato. I would also now in my last words, therefore, really encourage you to continue participating in this exercise. I think this B2B exercise that these seminars have been
have been showcasing are really important and are really a very good and effective way of creating concrete contacts and exchanging. And therefore, I think as of the second half of September, you will have again the opportunity to get together and discuss, and probably also, you know, it's good if we continue promoting this kind of exchange also in our networks, and I know also that on behalf of the delegation, also from our side, we will share all the promotional material and leaflet that is available also in Europe. So thank you very much for listening to me, and also thank you very much for giving me the floor and the opportunity to say a few closing words. And I wish you a lot of success for the future, and hope to be with you maybe on another occasion. Thank you very much. Gracias, Bárbara. A mí se me olvidó y omití agradecerte a ti y a Jean-Pierre también por todo el proceso de colaboración, así que les dejo un abrazo desde este rincón de la casa, porque al fin de cuentas es un espacio compartido, cada uno desde su propio lugar. Así que un abrazo a todos. Muchas gracias. Bueno, por favor, no se vayan todavía. Queremos tomar una foto de grupo ya con la audiencia. Adrián va a estar abriendo las cámaras de todos los asistentes poco a poco. Las tiene que ir abriendo una a una, así que les pido que nos tengan un poquito de paciencia. Y a medida que se vayan abriendo, les voy a pedir, por favor, que abran ustedes la cámara para permitirnos tomar esta foto de grupo. En lo que vamos avanzando con esto, que tomo unos minutitos, les voy a dar algunos reminders, ¿no? Recordatorios. Tienen en el chat de Zoom tienen el link a la encuesta, tanto en inglés como castellano, sobre la serie de webinars y sobre este webinar en particular. Es para nosotros muy importante que puedan contestar, porque nos ayuda a ir mejorando, y además bueno, tanto de la primera edición a la segunda hemos tomado las recomendaciones que nos hicieron, y desde luego para futuras ediciones pues es de gran utilidad. En cuanto a las sesiones de negocio, efectivamente van a tener lugar del 13 al 30 de septiembre. El link para el marketplace ya lo hemos puesto en este chat, pero de todas maneras también existe un link en la página de este foro, que es Industrias Creativas UE y México.com. Ahí pueden acceder también al link para poder registrarse en las sesiones de negocio. Es muy importante, bueno, se pueden registrar desde ya, y de hecho ya hay gente registrada. Es muy importante que cuando se registren suban la mayor parte de datos que puedan sobre su empresa, sus productos, si tienen brochures, página web, todo, a ser posible en inglés y castellano, para facilitar la identificación de socios. Y a partir del 1 de agosto, ahora mismo se está permitiendo la subida de los perfiles, y a partir del 1 de agosto, cuando ya exista un número suficiente de perfiles subidos, podrán empezar a agendar las citas entre ustedes, ¿ok? Y creo que eso sería todo de nuestra parte. Agradecer a todos los panelistas de hoy: Diego, Catalin, Elena, Bárbara, Pablo, Rafael, Skirt, Débora, etcétera. Creo que alguno ya no está por acá. Y bueno, no sé, Adrián, ¿cómo vamos con el tema de la foto? A ver, yo creo que ya, quienes puedan encender su cámara, les pedimos que lo hagan, por favor, y que sonrían todos, por favor, los panelistas. Faltas tú, Adrián. Sí, voy. Eso. Perdón. Vale, sonrisa, por favor. 3, 2, 1. Vale, muy bien. Permítanme, estamos tomando una más y otra. 3, 2, 1. Vale. Pues listo, muchas gracias a todos. Cristina, ya vamos para despedir. Sí, gracias. Bueno, gracias, saludos, y nos veremos en las sesiones de negocio en septiembre. Sí. Muchas gracias. Gracias a los panelistas, autoridades. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Thank you. Bye. Thank you.